que es la cena anual, donde aglutinó a unas 1000 personas. Había referentes políticos, empresarios, sociales, de distinto ámbito, de distinto color, variado y con mucha geografía de la Argentina. Y esto pasó el lunes por la noche. Se subió al escenario, habló, interpeló a buena parte de la dirigencia política que estuvo sentada allí, habló de los problemas de la Argentina y habló del futuro de Argentina. No solo con el diagnóstico, sino para establecer una hoja de ruta, que es lo que Argentina tiene que tener inexorablemente de cara al futuro. Y está aquí con nosotros. Carla, ¿cómo vas? Gracias, Paulino, por la invitación. Placer. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que quiero no llevármelo conmigo, ni con los 1000 que estaban ahí, aquello que dijiste, sobre lo que hablaste, y que lo cuentes, que lo hagas público, que miles sientan lo que esa noche se vivenció cuando vos interpelaste al sistema político de algún modo, y ahí irrumpiste en escena diciendo, miren, pensemos que en 2063, ¿no es cierto? Sí, cuando Argentina cumpla los próximos 40 años de democracia. Solo 1/3 del total de los habitantes va a tener menos de 40 años. ¿Escucharon? En 40 años, solo 1 de cada 3 argentinos va a tener menos de 40 años, el resto, 2 de cada 3 van a tener más de 40 años. Y entonces ahí dijiste, bueno, y lo que tenemos que abordar es el sistema jubilatorio y el sistema de seguridad social. ¿Me contás un poquito cuáles son los ejes sobre los cuales Argentina tendría que trabajar? Perfecto. Son 10 propuestas en total. El lunes jerarquicé 4 y una de ellas se vincula directamente con lo que estás diciendo, que es el tema previsional. El mundo envejece, pero Argentina envejece muy rápido. En los últimos 5 años, Argentina envejeció lo que Europa envejeció en 25 años. Esta tendencia nos acelera, algo que quienes estudiamos la sociedad conocemos hace tiempo, pero pensamos que iba a durar un poquito más, que se llama el bono demográfico, que es tener más personas que están trabajando que personas que dependen de los ingresos de quienes estamos trabajando, sobre todo niños, niñas y personas mayores. En las dos puntas de la pirámide. Exactamente, pero sobre todo porque vamos a tener más personas mayores, o sea, básicamente nosotros vamos a tener más de 60 años, entonces ahí, si Dios quiere. Exactamente, vamos a necesitar ingresos por parte de alguien o seguir trabajando o una jubilación. Hoy el sistema jubilatorio tiene varios problemas. El primero es que más de la mitad de las personas que se jubilan, el 55%, no llega a los 30 años de aportes. Porque tienen trabajos informales, porque tienen entradas y salidas al mercado de trabajo. Sobre todo esto afecta a mujeres. El 88% de las mujeres no llega a los 38 años de aportes por la maternidad, por distintas cuestiones. Esto hace que se tengan que jubilar por moratorias y que haya un corte discrecional a los 30 años y todos quienes tuvieron menos se les castigue con un haber que es mínimo, que la jubilación mínima, que es de 58.000 pesos, ¿no? Para ponerle números a esto. Hablando de la pobreza y demás, ¿no es cierto? Exactamente. En el otro extremo tenemos el principal componente de nuestro gasto público, que en general es el gasto previsional, son 12 puntos del PBI, es el principal gasto que tenemos, pero 7 de esos 12 puntos no son esas jubilaciones mínimas, sino que son jubilaciones que tienen algún criterio de excepcionalidad, que se jubilan antes o que son jubilaciones de hasta 1 millón de pesos o que tienen algún criterio beneficioso por encima de lo que marca el régimen general. Eso le llega a menos personas, pero implica más de la mitad del gasto previsional y genera muchísimas inequidades porque ahí hay un conjunto enorme de profesiones, son más de 200 regímenes. Más de 200 regímenes especiales. Exactamente. Donde está el de la maestra jardinera, pasando por el trabajador minero y tantos otros. Los cantantes de lírica del Teatro Colón y medallistas olímpicos y los trabajadores de Río Turbio. Es enorme la diversidad. Perdón, me dijiste, chicos, les pido un poquito de silencio, por favor, perdón. ¿Quiénes están en ese registro, en ese régimen? Son más de 200 regímenes, sí, pero los que mencioné fueron los cantantes de lírica del Teatro Colón, los trabajadores de Río Turbio, hay una diversidad enorme de medallistas olímpicos, hay una diversidad enorme y hay un montón de profesiones que podemos estar de acuerdo de que realmente es necesario retribuir el trabajo que realizan para la sociedad porque es muy valioso, como por ejemplo docentes, pero ¿por qué lo hacemos para los docentes y no para los médicos? ¿Por qué lo hacemos para los bomberos y no para los trabajadores de emergencia?
tenemos una discrecionalidad en términos de los criterios que hay detrás de esta otorgación de beneficios extraordinarios en el sistema previsional y que además podemos preguntarnos si es el sistema previsional la mejor forma de retribuir ese trabajo que se realiza o si por ahí no estaría mejor que docentes ganen más cuando están en ejercicio, ¿no? Que sean mejores los salarios docentes. Para que en su defecto, en su estadio pasivo tengan algún ahorro y puedan sobrellevar mejor ese estadio. Exactamente. Ahora, ese es uno de los ejes que planteaste. ¿Los otros tres cuáles serían? Bueno, el segundo que planteé es el tema de subsidios energéticos. Argentina tiene un descalabro hace años entre precios y costos. El año pasado eso llegó a un punto extremo donde el Estado asumió el 79% del costo de la luz y el 71% del costo del gas, solo para quienes estamos conectados a la red, ¿no? Los que, por ejemplo, usan garrafas no se vieron beneficiados por eso. Y son los sectores más vulnerables en muchos casos. No Entonces siempre, esto es muy inequitativo porque se terminan subsidiando piletas climatizadas en los barrios ricos, mientras que quienes usan garrafas no reciben ese nivel de subsidios. O sea, 2 de cada 10 pesos de lo que costaba la tarifa de energía era tarifa y 8 de cada 10 prácticamente lo ponía el Estado. Exactamente. O sea, el conjunto de la sociedad con impuestos como el IVA en los alimentos que pagan los sectores más vulnerables, que a veces ni siquiera están enganchados o no tienen conexión a la red. Súper regresivo y con grandes inequidades entre regiones por los costos de distribución, por distintas cuestiones, que eso está tratado en la ley. Hay un fondo compensador que debería implementarse para equilibrar estos desequilibrios, pero que no se implementa. Entonces, la propuesta de CIPEC es generar una tarifa que sea realmente amplia para proteger a las poblaciones vulnerables, implementar el fondo compensador, pero que quienes puedan paguen el costo real del servicio. Dijiste ahí esa noche, además, que de los últimos 22 años, solo en 2 años se pagaron... Precios acorde a los costos. ¿Cuáles fueron? Ay, los 2 años te los tendría que buscar. Soy experta en políticas sociales, no en energía. Ok, pero en cualquiera de los casos, digo... La vasta mayoría de los últimos años, 20 de estos 22, fueron de desequilibrio. Dijiste, soy experta en temas sociales, y ahí vienen los otros 2 temas. Exacto. Que a mí me apasionaron en particular por cómo los abordaste. ¿Son? Bueno, primero se vincula mucho con la nota que acaban de dar, es el tema de pobreza infantil. En Argentina no solo concentramos las peores condiciones en la infancia, sino que cada vez que una familia tiene un bebé, aumentan sus probabilidades de caer en la pobreza, directamente así. Y esto es muy lógico porque las familias tienen que decidir si dedican su tiempo a cuidar a ese bebé o a trabajar de manera remunerada. Esto no pasa en todos lados. Hay países que son mucho más activos en cómo contribuyen a las políticas de cuidado, incluso muchos países de la región, no estoy hablando solo de Noruega y de Finlandia. Y eso libera el tiempo para que las familias y sobre todo las mujeres puedan dedicar el tiempo a generar ingresos, o sea, a producir. En Argentina eso no ocurre, todavía estamos muy lejos, solamente 1 de cada 3 chicos y chicas que tienen menos de 5 años puede acceder a un espacio de crianza, enseñanza o cuidado. Esto incluye jardines maternales, espacios más comunitarios de desarrollo social. Solo 1 de cada 3. Solo 1 de cada 3. Y esto obviamente es peor en las poblaciones más vulnerables y en las edades más pequeñas. Podemos generar más espacios de crianza, enseñanza o cuidado. Esto es una política que requiere inversión, por supuesto, pero es una inversión, no es un gasto en lo más mínimo, porque se recupera esa inversión en un 57% en una misma gestión de gobierno. Y además, según los cálculos que tenemos en CIPEC, se pueden crear 1.300.000 puestos de trabajo. ¿Es la economía del cuidado personal? Exactamente. Del cuidado personal, los trabajadores y trabajadoras de docentes iniciales, los cocineros, los transportes, hay un efecto multiplicador en toda la economía. ¿Vos pondrías recursos ahí definitivamente que quizás se los saques a regímenes especiales que discutirías en términos de jubilaciones? Puede tener un impacto directo en reducir la pobreza infantil esta política, además de que genera puestos de trabajo donde más los necesitamos. Y el último punto, ¿cuál era? El último punto es quizás el que nos lleva más directamente hacia los escenarios optimistas del futuro, que es la educación, ¿no? En Argentina, solo 2 de cada 10 chicos y chicas terminan la secundaria con la edad esperada y los aprendizajes básicos, según PISA, ¿no? Que es sumar, restar, dividir, multiplicar, leer y escribir. 2 de cada 10 a los 17 años sabe hacerlo, 8 de cada 10 no. Aunque algunos de ellos se gradúan más tarde. Se gradúen.
Esto tiene dos problemas. El primer problema es que no terminan. Muchos chicos, hay 180.000 estudiantes que se alejan del secundario cada año. 180.000 todos los años. Cada año, exacto. Promedio. Sí. En la pandemia fue un poquito más. Esto se puede reducir y hay políticas concretas para reducirlas y en CIPEC lo estamos implementando en conjunto con 2 provincias a partir de un gran trabajo en equipo con Mendoza y Entre Ríos. Los sistemas de alerta temprana, que levantan alertas cuando hay un chico o una chica que está en riesgo de alejarse del secundario. Esto puede ser porque tiene bajas notas y adeuda materias, porque quedó embarazada, porque fue víctima de bullying, porque tiene problemas en su casa. Por múltiples razones se levanta una alerta para que se pueda actuar preventivamente, cuando el chico todavía está dentro de la escuela o la chica todavía está dentro y se pueda prevenir esa situación. Esto en un montón de países existe, es la primera vez que se implementa en Argentina y esperamos que tenga un efecto contundente como lo tuvo en otros países en reducir el mal llamado abandono. O sea, vos pensás que si no discutimos seguridad social, si no discutimos primera infancia, si no discutimos en ese contexto la energía, el gasto que conlleva la energía, y eventualmente no focalizamos en educación, no hay perspectiva de que en ese 2063 imaginario, donde solo 1 de cada 3 van a tener menos de 40 años y 2 de cada 3 más de 40 años, la Argentina tenga una geografía en términos de datos, estadística, etcétera, mejor de la que tiene hoy. Mucho antes que eso, Paulino, lamentablemente. Antes del fin de la próxima gestión de gobierno, las cuentas públicas vuelan por los aires si no corregimos el sistema previsional y los subsidios energéticos. Si es que las cuentas públicas ya no volaron y no nos dimos cuenta, ¿no? Sí, sí. Porque tal vez la inflación y el dólar en niveles estrafalarios marcan eso. Totalmente, totalmente. Y eso afecta sobre todo a los niños y a las niñas de nuestro país. Que no son el futuro, son el presente, ¿no? La deuda que tenemos en el presente es enorme y la hipoteca que estamos tomando a futuro también lo es. Lo último, ¿ves a la política pensando esto o distraída en otros temas? Cuando digo la política, la digo en sentido amplio, dirigencia gremial, que estaba también en dirigencia empresaria, dirigencia periodística, dirigencia en sentido amplio. Esta semana soy optimista. Después de la cena, después de plantear estos temas ante ese grupo de 1000 personas, recibimos una enorme cantidad de llamados de ayúdenme a pensar esto, cómo yo puedo contribuir a implementar esta agenda. La mayoría de las personas que llegan a puestos de decisión tienen una primer semilla de quiero contribuir a que mi país esté mejor, y creo que cuando hay este tipo de encuentros y este tipo de discusiones vuelven a eso y tratan de contribuir desde su lugar de liderazgo hacia dónde puede llevar al país a un futuro mejor. ¿Sos licenciada? Sí. ¿En?